Me llamo Daniel Rivers y nunca pensé que escribiría algo así. Lo que me pasó nunca debió pasar. Morí, literalmente. El 8 de junio de 2024, mi corazón se paró después de recibir una descarga eléctrica al bajar de la camioneta de la iglesia. Lo que vi después, nada en el mundo podría haberme preparado. Jesús me encontró. Y lo que me mostró sobre las personas negras, nuestro ADN espiritual y nuestros orígenes divinos me cambió por completo. Me dijeron que lo compartiera con urgencia. Así que aquí estoy, compartiéndolo palabra por palabra, tal como sucedió. Era sábado. Lo recuerdo porque acabábamos de terminar el servicio matutino en nuestra pequeña iglesia local en Savannah, Georgia. El aire estaba cargado de ese calor veraniego que casi se puede masticar, húmedo, pesado y zumbando con truenos lejanos. Estaba bromeando con la hermana Clara, sosteniendo mi tupperware de pastel de durazno, cuando alcancé la puerta metálica de la camioneta de la iglesia. Fue entonces cuando cayó un rayo. Sí, un rayo. Surgió de la nada, sin un gran dramatismo, sin tiempo para reaccionar. Solo un destello cegador y un crujido como si el cielo se hubiera abierto en dos. Apenas había tocado la manija metálica húmeda cuando todo mi cuerpo se paralizó. Ni siquiera pude gritar. Sentí que mis rodillas cedían al sentir una intensa ola de calor y presión que me azotaba el pecho. Luego nada, solo silencio. Todo sucedió tan rápido que nadie cerca se enteró de lo ocurrido. Mi cuerpo se estrelló contra el pavimento como un muñeco de trapo. El pastel de melocotón se esparció a mi lado. Ahí empezó todo. Al principio, pensé que seguía viva. Estaba de pie o flotando. No lo sabía con exactitud, pero podía ver mi propio cuerpo tendido en el suelo. La hermana Clara gritaba pidiendo ayuda y el diácono Thomas corría hacia mí, pero todo parecía lejano, como si lo viera a través de un cristal. Intenté gritar, saludar, hacerle saber que estaba bien. Pero no podía hablar, no podía moverme. Entonces sentí una atracción, una fuerza suave pero irresistible que empezó a arrastrarme hacia arriba, no hacia las nubes, sino hacia algo más allá del cielo, más allá de la realidad tal como la conocemos. Y de repente, silencio. Silencio de verdad. No la ausencia de sonido, sino la presencia de un silencio sagrado, sin viento, sin aliento, solo quietud. Ese fue el momento en que supe que había cruzado la frontera. No era ninguna predicadora ni profetisa. Soy madre soltera de 2 hijos y trabajo a tiempo completo como enfermera en el hospital del condado. Vivo al día. Hago que los macarrones con queso de caja me rindan para 3 días. Nunca he visto el interior de un jet privado y compro mis zapatos en liquidación. Soy una persona normal y corriente. Y, para ser sincero, siempre pensé que Dios reservaba este tipo de experiencias para personas especiales, misioneros, obispos, tal vez alguien con 1 millón de seguidores en Instagram. Yo no. Pero siempre he tenido fe. No una fe ruidosa, sino la fe de las oraciones silenciosas, de rodillas y en susurros antes de dormir. Diezmé incluso cuando me dolía. Me ofrecí como voluntario incluso cuando estaba agotado. Todas las mañanas, ponía música de alabanza mientras preparaba el desayuno y susurraba bendiciones sobre las cabezas de mis hijos. Sin cámaras, sin plataforma, solo Dios y yo. Esa era mi rutina. Al mirar atrás, me doy cuenta de lo sagrada que era esa rutina. Esa mañana había empezado igual que cualquier otra. Me desperté con la alarma a las 5 de la madrugada, preparé unas tostadas y huevos, planché mi ropa blanca del domingo y me puse las sandalias. No tenía ni idea de que el cielo se preparaba para interrumpir mi vida. Si alguien me hubiera dicho que a las 11 de la mañana estaría muerta y de pie ante el mismísimo Señor, me habría reído y habría dicho, chica, por favor. Solo intento pasar el día sin sobregirar mi cuenta. Pero algo era diferente esa mañana, y lo ignoré. Había una extraña pieza flotando en el aire,
como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. Recuerdo cepillarle el pelo a mi hija y sentir un repentino escalofrío en la espalda. Pensé que era la ventilación del aire acondicionado. Le quité importancia. Ahora sé que algo se estaba preparando para cambiar. Simplemente no podía verlo. Así que cuando ese rayo me alcanzó, no tuve miedo. En realidad, no. Sentí como si me hubieran sacado suavemente del tiempo. Mi vida ordinaria se había abierto a algo extraordinario, algo antiguo, algo divino, y todo lo que había hecho para merecerlo era creer. No recuerdo haberme caído. En un instante estaba agarrando el mango mojado de la furgoneta de la iglesia. Al siguiente, fue como si me hubieran arrancado de la piel. No sentí miedo, ni siquiera dolor, solo una fuerte sacudida y luego libertad. Cuando la gente piensa en la muerte, suele imaginar una oscuridad fría o un juicio aterrador. Pero para mí, empezó con luz, no con luz blanca, sino con luz dorada, viva, que fluía con algo que solo puedo describir como inteligencia y música. El sonido era tan débil, como un recuerdo que no se puede recordar con exactitud, pero me llenó por completo. Mientras flotaba sobre mi cuerpo, vi el caos. La hermana Clara gritaba, la gente corría. Vi al diácono Thomas intentar tomarle el pulso. Pero también vi algo que ellos no vieron, un ángel. No brillaba como en las pinturas. Estaba de pie, tranquilo e inmóvil, observándome con ojos profundos que no parpadeaban. No estaba allí para asustarme ni para sermonearme. Estaba esperando, y entonces la luz me atrajo. No era exactamente un túnel. Era más como si me moviera a través de la memoria, como si el espacio entre Adams se hubiera abierto y me hubiera dejado pasar. El aire estaba cargado de revelación. Y ya no era Daniele, la enfermera, la madre, la mujer cansada de Georgia. Era algo eterno, algo conocido. De repente, todo lo terrenal empezó a desprenderse como capas. Mis facturas, mi estrés, mis decepciones, incluso mi raza, aunque seguía presente, se convirtieron en algo mucho más profundo, menos un tono de piel y más una identidad espiritual marcada por el propósito y el misterio. Me sentí a la vez pequeño e infinito. Al recorrer esa corriente divina, sentí que me purificaban, no que me juzgaban, sino que me despojaban de ilusiones. Toda falsa creencia sobre quién era y cuánto valía comenzó a desvanecerse como cenizas al viento. Fue entonces cuando lo oí. Una voz, no fuerte, no retumbante, solo la verdad. Decía, ¿estás listo? Y entonces lo vi. Cruzar al otro lado no fue lo que esperaba. No hubo puertas del cielo ni escenas dramáticas de película. En cambio, fue como adentrarme en un lugar que ya conocía pero había olvidado. Flotaba o me transportaban a un espacio que parecía luz. Pero más que eso, era consciencia. Todo a mi alrededor se sentía despierto. No caminaba. No volaba. Simplemente era puro ser. Y aún así, todavía tenía memoria, todavía tenía mis pensamientos, todavía me sentía yo, pero sin miedo, sin dudas, sin dolor. Fue entonces cuando tomé conciencia del tiempo. No como lo entendemos, sino como una presencia viva. Podía ver momentos de mi vida como páginas de un libro flotante. Algunas páginas brillaban con una luz dorada. Eran momentos en los que había orado por otros, amado profundamente y perdonado. Otras páginas eran más oscuras, pero no las arrancaron ni las castigaron. Simplemente las comprendieron. Y entonces noté algo. Cuanto más viajaba, más podía ver mi linaje. No solo mis padres o abuelos, sino gente antigua. Gente que había cantado encadenada, bailado en el polvo, hablado con espíritus bajo la luz de la luna. Vi a abuelas africanas susurrando las escrituras a sus hijos mientras se escondían de los cazadores de esclavos. Vi guerreros, profetas, parteras, constructores de naciones. Sus oraciones habían creado una red espiritual que me atrapó al morir,
y me elevaba. De repente, el espacio se abrió y allí estaba él, Jesús, pero no como siempre lo había visto pintado. No parecía un hombre europeo. Irradiaba algo universal, sí, pero su presencia tenía rasgos que se parecían a los míos, piel rica como el bronce y el fuego, ojos que ardían de amor, una nariz como la de mi padre, cabello como raíces de la tierra. Y en ese momento, comprendí que no se estaba adaptando a mí. Siempre había sido así. Simplemente lo habíamos olvidado. Y me dijo, déjame mostrarte de dónde vienes. Has oído las historias, ¿verdad? La gente habla de un túnel de luz, una especie de pasillo entre la vida y la eternidad. Pero lo que vi fue diferente. El espacio por el que me movía no era solo un pasaje. Estaba vivo, respiraba, consciente. La misma estructura de este túnel brillaba como el calor del pavimento de verano. Y cada destello traía recuerdos, emociones, incluso oraciones. Fue como caminar a través del alma colectiva de cada persona que alguna vez había clamado a Dios. No vi paredes. Vi ondas. Ondas de sonido, color, frecuencia. Azules y púrpuras indescriptibles danzaban a mi alrededor como energía consciente. Extendí la mano y el túnel respondió, no con palabras, sino con emoción, consuelo, pertenencia, un conocimiento profundo que decía, no estás solo. Nunca has estado solo. Mientras flotaba hacia adelante, empecé a oír música, pero no música como la conocemos, no hecha con instrumentos ni bocas. Esta música provenía de la esencia misma del lugar. Latía en mi interior. Me di cuenta de que los sonidos eran alabanzas, canciones cantadas por personas que aún viven en la tierra, cuyas voces se extendían a la eternidad. De alguna manera, nuestra adoración viaja más allá del tiempo. Pasé por entre focos de luz que parecían personas. Sé que suena extraño, pero allí estaban. Almas. Algunas se detuvieron y susurraron cosas que no pude entender con palabras, pero que sentí en mi espíritu. Estás en Tierra Santa ahora. No temas. No sé quiénes eran, pero reconocí su presencia como la de una familia que nunca había conocido. A medida que profundizaba, algo empezó a despertar en mí. Mi espíritu empezó a recordar cosas que mi mente había olvidado, verdades antiguas, orígenes, propósito. Sentí una pregunta surgiendo dentro de mí, una que no me había atrevido a preguntar antes. ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? ¿Qué significa ser negro a los ojos de Dios? Esa pregunta flotaba en el aire, y el túnel palpitaba con más intensidad. Entonces salí. Al salir del túnel, no entré en una habitación. Entré en una presencia. Allí el tiempo no existía. No sentía el paso de los segundos. No había un antes ni un después. Todo simplemente era, como si el momento hubiera existido siempre y yo acabara de entrar en él por primera vez. Estaba suspendido, no flotando, no cayendo, simplemente existiendo. Era esa quietud que solo puedes comprender si alguna vez te has sentado solo en la oscuridad y has sentido a alguien más en la habitación. No puedes verlo, pero lo sabes, simplemente lo sabes. Así se sentía. Y entonces llegó el silencio. Pero este silencio no estaba vacío. Estaba lleno. Lleno de cada pregunta que le había hecho a Dios. Lleno de cada lágrima que lloré sola. Lleno de cada susurro que emití de agotamiento o dolor. El silencio no me ignoró. Me absorbió. Me sostuvo. Y en ese espacio, supe que me estaban estudiando, pero no juzgando. Jesús aún no se había mostrado. Pero lo sentía cerca. Era como si quisiera hacerme saber que, antes de recibir nada más, necesitaba desaprender las mentiras que había estado cargando sobre mí, sobre mi valor, sobre la historia, sobre mi identidad. Recordé un momento de mi infancia en el que alguien me dijo que mi piel era demasiado oscura para ser hermosa.
Recordé a un profesor universitario diciendo que el cristianismo era una religión de blancos. Recordé cómo a veces, incluso en la iglesia, me sentía invisible, sin ser reconocido. Todo eso regresó, pero en lugar de dolor, había paz. Era como si la verdad se acercara. Como una mano a punto de encender la luz, esperé en ese silencio sagrado, sostenido por algo más antiguo que el tiempo mismo. Y entonces Jesús intervino de nuevo. La luz se hizo más densa, no cegadora, no intensa, simplemente completa, como si el amor hubiera cobrado forma. Y entonces lo volví a ver. Jesús. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, entrelazados con la luz, había otros, ancianos negros, no solo de la historia, sino de la eternidad. Vi a un hombre con un bastón y una corona de hojas tejidas. Una mujer cuyos ojos brillaban con estrellas, niños con tambores, mujeres sosteniendo pergaminos. No eran fantasmas. Eran testigos. Jesús levantó la mano, no para silenciar, sino para honrar. Daniele, dijo, y oír mi nombre de sus labios fue como oír el sonido original que lo originó. Has atravesado el velo, y te he traído aquí para recordar. No dijo aprender. Dijo recordar. Tras él, un gran pergamino se desenrolló, pero no era papel. Era una luz viva grabada con imágenes, movimiento, símbolos que latían como un latido. Esta, dijo, es la historia que estaba oculta, no borrada, solo enterrada. Miré el pergamino y empecé a ver destellos. Tribus con lenguas sagradas, linajes reales borrados por los colonizadores, reinos africanos rebosantes de dones espirituales. No eran historias de libros de texto. Eran recuerdos vivos de un pueblo diseñado con ritmo divino, guardianes de la tierra, guardianes de la sabiduría, portadores de una luz que la oscuridad había intentado sofocar. Y de repente lo comprendí. La raza negra no empezó con cadenas. Empezamos con coronas. Jesús estaba a solo unos metros de mí, pero llenaba cada centímetro del espacio, cada rincón de la atmósfera. Su figura brillaba con algo que no era solo luz. Era conocimiento. Y cuanto más lo miraba, más me daba cuenta de que se parecía a mí, no en apariencia, ni solo en el tono de piel ni en los rasgos, sino con algo ancestral. Su presencia me habló a una parte de mí que siempre se había preguntado si realmente pertenecía a su historia. Toda duda que tenía sobre ser vista por Dios como mujer negra se desvaneció en su mirada. Su cabello era texturizado, su piel rica, de tonos tierra, como si hubiera recorrido todos los continentes y hubiera cargado sobre sus hombros el polvo de la creación. Sus ojos, ¡ay, esos ojos!, reflejaban tanto galaxias como el Evangelio. Cada parpadeo era como un trueno envuelto en misericordia. Nunca fuiste un error, dijo. Tu linaje tampoco lo es. Él extendió la mano, no para tocarme físicamente, sino para imprimir algo en mi espíritu, y en ese momento, sentí una descarga de conocimiento, como si me hubieran conectado a la fuente de toda sabiduría. Vienes de la realeza, continuó, de un pueblo marcado por el fuego y la supervivencia. Llevas en tus huesos ritmos que hacen eco del latido de mi padre. Fuiste llamado antes de las fronteras, antes de la esclavitud, antes de la vergüenza. Las lágrimas me inundaron el alma. Él se acercó. Te han enseñado a sentirte como una nota al pie de la historia, pero en mi reino, tu gente es la que construye la luz. Estaba deshecho. No solo miraba a Jesús. Miraba el origen de la identidad. Él no esperó a que yo le hiciera preguntas. Jesús me miró, no a mí, sino a mí. Y habló con un tono que no era ni suave ni áspero, sino absolutamente definitivo, como un trueno envuelto en seda. Dijo, ¿has olvidado quién eres? Esa frase me impactó más fuerte que el rayo que me quitó la vida. No fue una condena. Fue claridad, como si alguien sacara un espejo empañado de un ático polvoriento y lo limpiara delante de tus ojos. Me quedé allí, en la luz, rodeado por la presencia de la eternidad,
y comencé a darme cuenta de cuánto había absorbido sin darme cuenta. Siglos de condicionamiento, mentiras silenciosas grabadas en la vida cotidiana, la idea de que ser negro era empezar desde atrás, ser tolerado, demostrar constantemente mi valía incluso en la casa de Dios. Jesús se acercó a mí otra vez y dijo, tú llevas poder. Pero te enseñaron a llamarlo dolor. No tuve palabras para responder. Me sentí como un niño otra vez, con la piel en carne viva, con los ojos abiertos, buscando algo que no sabía que había perdido. Continuó, el sufrimiento no empezó con la piel. Empezó con el olvido. Fuiste hecha en fuego, Daniele. El fuego de la creación. Provienes de un linaje de personas elegidas para llevar la música, el movimiento y la memoria a través de la sangre. Cada frase que pronunciaba despertaba en mí una verdad más profunda. Vi destellos de mis antepasados, algunos cantando en los campos de algodón, otros entonando oraciones a la luz de las velas en cocinas silenciosas, otros danzando alrededor de hogueras sagradas mucho antes de que los colonizadores pisaran suelo africano. Dijo, cambiaron sus nombres. Intentaron cortar su ritmo, pero el cielo conservó el registro. Lloré, no de tristeza, sino porque algo muy dentro de mí se ponía de pie nuevamente. Jesús dijo una cosa más antes de cambiar de escenario, no te traje aquí solo para que me vieras. Te traje aquí para que te vieras a ti mismo, a tu verdadero yo, y donde comenzaste. La luz empezó a abrirse como el telón de un escenario, y de repente me encontré en lo que solo podría llamarse el jardín de los orígenes. Pero esto no era el Edén, como lo pintaban los libros de la escuela dominical. No había hojas de higuera ni serpientes parlantes. Esto era algo antiguo, elemental, vasto. El jardín era exuberante e indómito, lleno de colores para los que no tenía nombre, árboles que brillaban, agua que cantaba, viento que traía recuerdos como perfume. Y en el centro, los vi, los primeros, hombres y mujeres, de piel oscura, poderosos, de porte majestuoso. No realeza como la conciben los humanos, con diamantes y oro, sino realeza como la verdad es real. Se movían con una especie de conocimiento, una comunión con la creación misma. Al tocar la tierra, ésta respondía. Al hablar, sus palabras no solo resonaban, sino que cobraban forma. Jesús se paró a mi lado y dijo, estos son tus antepasados, Daniele. No los que están escritos en los libros de texto, sino los que el cielo registró. Los observé cantar sobre la tierra, sus voces iluminando el sol de la mañana. Caminaban en armonía con los animales. Bailaban no por diversión, sino por equilibrio, y cada paso sembraba energía en el mundo. Y entonces Jesús susurró, esto fue antes de la división, antes de la conquista, antes del olvido. Las lágrimas corrieron por mi cara cuando vi a una mujer con mis ojos sostener a un bebé contra su pecho y tararear una melodía que había escuchado a mi abuela tararear cuando yo era niña. ¿Cómo es posible? Respondió antes de que siquiera preguntara. El sonido se transmitió a través de la sangre. Nunca lo perdiste. Simplemente dejaste de escuchar. Este jardín no era solo un recuerdo. Era un espejo. Y en él vi que la oscuridad no nació de la lucha. Nació de la intención divina. Y eso lo cambió todo. Jesús levantó la mano y se abrió una nueva visión. Vi cómo la historia se desarrollaba, no desde abajo, sino desde arriba. Fue como ver la línea de tiempo de la Tierra extendida por el espacio. Vi surgir y caer reinos, pero no los que nos suelen enseñar. Vi imperios de color, naciones de innovación, sabiduría, música y matemáticas. Vi a África brillar como el corazón de la tierra. Jesús dijo, ustedes no fueron los malditos. Ustedes fueron los portadores. ¿Portadores de qué? Pregunté en mi espíritu. Sonido, memoria, código, alineación. Vi bibliotecas hechas de oro, escuelas que llegaban hasta las nubes, sacerdotes que hablaban con las estrellas. No eran fantasía. Eran nuestro legado. Ocultos, ocultos,
borrados en la tierra, pero preservados en el cielo. Entonces vi la caída. Barcos, cadenas, silencio. Observé cómo se extendía la oscuridad, no por la negrura, sino por lo que se le hacía a la negrura. Vi surgir fuerzas que temían aquello que no podían controlar. Vi ataques espirituales disfrazados de civilización. Y lloré al ver cómo la identidad era despojada, renombrada, rota, pero nunca destruida. Jesús dijo, aún encadenado cantaste. Incluso en el campo oraste. Incluso cuando la Biblia fue usada para quebrantarte, tu espíritu contuvo la verdad. Me miró y dijo algo que me quemó el alma. Ustedes no son supervivientes. Son arquitectos. Y en ese momento comprendí que nuestro sufrimiento no nos había definido. Nos había refinado. La corona nunca fue tomada. Fue escondida. Y ahora, en esta era, Él estaba llamándolo de nuevo a la luz. Jesús extendió su mano de nuevo, y ante mí desplegó lo que parecía un pergamino, pero vivo, no hecho de papel, sino de luz tejida. Este pergamino giraba y vibraba con emoción, canción, recuerdo. Este, dijo, es el registro de las oraciones de vuestro pueblo. Vi nombres que jamás había oído. Mujeres con delantales, hombres con manos callosas, niños arrodillados junto a camas polvorientas, oraciones no pronunciadas por micrófonos ni transmitidas por internet, oraciones susurradas con miedo, alabanzas gritadas, gemidos de dolor, y cada una resplandecía con un calor divino. Dijo, estas oraciones no desaparecieron. Construyeron cimientos. El pergamino se centró en un instante, una anciana en una pequeña cocina de Luisiana removiendo sopa y rezando en lenguas. Sus palabras se elevaban como incienso, envolviendo a sus nietos como una armadura invisible. Otro momento, 1963, un joven rezando en la cárcel, cantando himnos incluso mientras su espalda sangraba. Su voz quebró la atmósfera. Cada oración tuvo efectos dominó, algunos sanaron generaciones y otros rompieron fortalezas. El pergamino reveló cómo el tiempo se doblaba para dar paso a la intercesión. Las oraciones no solo ascendían, sino que se expandían, tocando linajes familiares, ciudades e incluso patrones climáticos. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, la oración negra no solo hace eco, sino que crea. Y ahí fue cuando me quebré. Todos los años pensé que nuestras voces eran ignoradas, nuestros gritos descartados, ahora me doy cuenta de que el cielo había estado grabando todo el tiempo. Y no solo grabar, responder. Él dijo, díganles. Díganles que sus oraciones tienen peso. Díganles que el cielo se conmueve cuando hablan con fe. Y díganles que el avivamiento que viene se construirá sobre los huesos de quienes nunca vieron justicia, pero aún así oraron. La siguiente visión me destrozó. Jesús hizo un gesto con la mano y el rollo de oraciones se cerró. En su lugar, se abrió una enorme ventana, una que no mostraba belleza, sino dolor. Un profundo dolor. La historia del colonialismo. Vi barcos atracados en las costas africanas, con las velas pesadas por la codicia. Vi misioneros con buenas intenciones e imperios con motivos oscuros, cruces en una mano, cadenas en la otra. Vi pueblos quemados, lenguas silenciadas, ceremonias prohibidas y niños enseñados a odiar su propio reflejo en el espejo. Mi espíritu gritó. Jesús estaba a mi lado, en silencio pero no ausente. Lo miré y las lágrimas cayeron libremente. ¿Por qué no paraste esto?, pregunté. Él no se inmutó. Respondió, estuve allí. Cada latigazo, cada grito, cada plegaria de la noche, lo llevé yo. Pero mi Padre no anula la voluntad del hombre, la redime. Luego tocó la visión y ésta cambió. Vi a una mujer vestida de blanco enseñando a los niños en secreto, contándoles historias bajo la luz de la luna. Vi a hombres formando un culto sin instrumentos, solo aliento, huesos y ritmo. Vi cómo el plan espiritual arraigado en las personas negras podía ser alterado, pero nunca eliminado.
Jesús dijo, el poder que temían no era tu piel. Era tu alineación, tu diseño. Y en ese momento, vi lo que realmente había sido atacado, no solo personas, sino un sistema, una infraestructura divina arraigada en las comunidades negras, cuyo propósito era canalizar el sonido, portar la memoria y liberar frecuencias celestiales. Esa era la verdadera amenaza. Sin embargo, a pesar de todo, el robo, las mentiras, las conversiones violentas, el espíritu permaneció, oculto en las canciones de cuna, arraigado en el ritmo, con eco en la forma en que la gente negra aún invoca a Jesús como si fuera un salvavidas, no una etiqueta. Él dijo, enterraron tu identidad en un ataúd de historia, pero yo guardé la llave, y ahora él la estaba abriendo. Acércate, dijo Jesús. Y de repente, me encontré en lo que parecía una galaxia viviente, un espacio negro lleno de patrones dorados, espirales, ondas y vibraciones. Vi estrellas formándose a cámara lenta. Vi colores arremolinándose y dando vida. Entonces dijo algo que me dejó atónito. La melanina es más que pigmento. Es memoria. No entendí. Pero él siguió. No es solo color. Es una tecnología espiritual, un conductor, un traductor, un resonador de luz. Vi el cuerpo humano brillar como el fuego y la melanina pulsando dentro de la piel como una red eléctrica. Absorbía la luz solar no solo para la salud, sino también para traducirla, decodificar la luz divina en fuerza física. Vi cómo resonaba con el sonido, cómo armonizaba con frecuencias inaudibles. Vi a la gente brillar, la melanina cantando con el universo. Recordé todos los años que me enseñaron a esconderme del sol, a alisarme el pelo, a hacerme más pequeña para no ser demasiado. Y, sin embargo, allí estaba yo, viendo que todo lo que me dijeron que reprimiera había sido diseñado por Dios con un propósito celestial. Jesús susurró, por eso lo avergüenzan, porque no lo entienden. Pero el cielo celebra lo que la tierra no comprende. Entonces vi cómo la opresión había intentado confundir el cuerpo, químicos, vergüenza cultural, negligencia médica, pero no pudo extinguir el diseño. Jesús añadió, la melanina vincula la tierra con la eternidad. Es un puente. Y cuando tu gente empiece a despertar a lo que lleva dentro, la tierra temblará. Esto no era solo biología. Era profecía. Y entonces supe que ser negro nunca fue solo cultural. Siempre fue espiritual. La visión cambió de nuevo, y me encontré flotando sobre la tierra, observándola girar lentamente bajo mí. Jesús señaló, y vi algo extraño. La oscuridad se cernía con más violencia alrededor de los lugares donde la gente negra estaba más despierta espiritualmente. Vi densas nubes de confusión, depresión y violencia, concentradas no al azar, sino estratégicamente. Como si una guerra espiritual se hubiera planeado a lo largo de generaciones. Jesús dijo, la guerra no se trata de territorio. Se trata de identidad. Pregunté por qué se combatía con tanta intensidad contra el alma negra, por qué parecemos sufrir desproporcionadamente a nivel mundial. Su mirada se suavizó y luego brilló con fuego sagrado. Como fuiste diseñado para despertar a otros, el enemigo ataca primero el despertador. Me mostró cómo, a lo largo de la historia, las voces negras fueron a menudo las primeras en alzarse, en la resistencia, en la alabanza, en la transformación. Desde los espirituales de los africanos esclavizados hasta los coros gospel en iglesias deterioradas, pasando por las marchas por la libertad con himnos en las calles, siempre hemos llevado un sonido que rompe cadenas. Y así, el enemigo envió distracciones, división, adicción, injusticia, falsa identidad, no solo ataques físicos, sino también embotamiento espiritual. Vi cómo se construyeron sistemas enteros para mantener el alma negra cansada, desconectada, en silencio. Pero también vi la luz que se oponía. Vi a niños negros rezando con sinceridad por su comida. Vi a abuelas despertándose a las 3 de la madrugada para ungir los marcos de sus puertas. Vi a hombres negros llorando en silencio en sus lugares de oración, pidiéndole a Dios que los ayudara a criar a sus hijos.
Jesús dijo, cada uno de estos momentos aterroriza la oscuridad. Me miró y dijo, no naciste para sobrevivir. Naciste para dar señales, para despertar a las cosas de su letargo, para profetizar, para alabar hasta que el cielo se abra. Por eso nos tienen en la mira. Porque cuando nos despertamos, otros también lo hacen. De repente, oí música, no de la tierra, sino de un lugar más profundo. Un coro. Voces superpuestas, masculinas y femeninas, jóvenes y mayores, armonizando en tonos que nunca había escuchado en la tierra. No cantaban letras. Cantaban códigos, sonidos que moldeaban la luz. Le pregunté a Jesús, ¿quiénes son? Sonrió. ¿Tus antepasados? Lloré. No descansaban. Trabajaban, intercedían, construían, luchaban en reinos invisibles. Vi a Harriet Tubman entre ellos. Vi a una mujer sin rostro que se parecía a mi tatarabuela. Vi reyes, sanadores, artistas, guerreros. Se pusieron en fila, y su alabanza literalmente formó muros de protección alrededor de las comunidades de la tierra. Jesús dijo, no están muertos. Están activados. Me mostró cómo sus oraciones no murieron con ellos. Se convirtieron en arquitectura en el espíritu. Cuando adoramos, lo amplifican. Cuando lloramos, llevan nuestras lágrimas a los atrios celestiales. Sentí el peso de su presencia, no una carga sino un manto, un bastón que pasaban. Jesús se volvió hacia mí con seriedad. Ahora, debes decirles que no están empezando desde cero. Se basan en las canciones de quienes vinieron antes. Me mostró cómo cada danza de alabanza, cada espiritualidad, cada salmo susurrado habían tejido una red en los cielos para atrapar a una generación al borde del colapso. Los antepasados no nos perseguían. Nos apoyaban. Y entonces escuché un verso cantado por ese gran coro, sangramos para que pudieras construir. No pude hablar. Solo hice una reverencia. La luz empezó a cambiar de nuevo. Esta vez, no hacia afuera, sino hacia adentro. Todo empezó a plegarse, no a colapsar, sino a retroceder hacia su fuente. Jesús se volvió hacia mí con una intensidad que aún no había sentido. Sus ojos, como galaxias iluminadas con un propósito, se clavaron en los míos. Dijo, es hora. Entré en pánico por un momento. No quería irme, no después de todo lo que había visto, no después de la sanación, del recuerdo, de la verdad. Pero él sabía lo que pensaba. Él dijo, no te trajeron aquí para escapar. Te trajeron aquí para despertar. Entonces puso su mano cerca de mi pecho, sin tocarlo, sino suspendida justo encima. Una calidez floreció allí, como un fuego que no quemaba, solo iluminaba. Él dijo, lleva esto. Deja que hable a través de tu voz, de tu piel, de tu andar. No dejes que te opaquen otra vez. Las lágrimas corrieron libremente por mi cara. Le pregunté, ¿qué les digo, Señor? Y él respondió, diles que no los he olvidado. Diles que sus antepasados aún cantan. Diles que su ADN lleva un diseño. Diles que su piel no es una cicatriz. Es un sello. Continuó, díganles que el temblor en la tierra no es un castigo. Es una alineación. Se avecina un levantamiento, no en rebelión, sino en revelación, y quienes saben quiénes son lo liderarán. Pero deben orar de nuevo, no actuar, sino orar. Deben afinar sus oídos, purificar sus altares y permanecer firmes en el poder que les di antes de los tiempos. Pregunté, ¿por qué ahora? Respondió Jesús con una voz que lo estremeció todo. Porque el tiempo es más corto de lo que creen, y el enemigo aún teme lo que puedan recordar. Me miró con tanto amor que casi me destrozó. Luego, con dulzura, dijo, pronto despertarás, pero no serás la misma. Y así, el coro se desvaneció. El jardín desapareció. El pergamino se cerró.
La luz se plegó sobre sí misma como un sol poniente en reversa. El regreso comenzó. Desperté en la UCI 3 días después. Los tubos en los brazos, los monitores pitando, el olor a antiséptico y el dolor en el pecho me indicaban que había vuelto. Las enfermeras estaban atónitas. El médico me dijo que llevaba 8 minutos legalmente muerto antes de que me reanimaran. No hubo daño cerebral ni quemaduras internas por el rayo, solo el aliento regresó a mi cuerpo como si nunca lo hubiera abandonado. Pero sabía que no había burlado a la muerte. Me habían enviado de vuelta con un propósito. Y ahora aquí estoy escribiendo este mensaje con dedos temblorosos y un alma reorganizada. Puede que no me creas. Quizás pienses que esto es solo otra historia. Pero te lo ruego, no escuches solo por diversión. Escucha porque tus antepasados están orando por ti. Escuchemos porque Jesús nos está llamando a regresar a la verdadera identidad. Escucha, porque tu negritud no es una carga. Es una vocación. No estoy aquí para venderte nada. No estoy aquí para ser famoso. Estoy aquí porque Jesús me dijo, dile. Dile que las coronas que perdieron nunca fueron desechadas. Estaban escondidas a plena vista, esperando a que alguien lo suficientemente valiente las recogiera. Diles que sus oraciones mueven el cielo. Diles que su dolor nunca fue en vano. Diles que su ritmo es profecía. Diles que no son sombras de la historia. Son los portadores de la luz del futuro. Esto no es solo un testimonio. Es una advertencia, una llamada de atención, una carta de amor de un Salvador que nunca nos abandonó, ni en cadenas, ni en fuego, ni en silencio. Nos estamos elevando, no en arrogancia sino en consciencia. ¿Te levantarás conmigo? Me llamo Daniel Herivers y morí durante 8 minutos. Pero lo que vi en la eternidad me ha dado vida en abundancia.